¿Alguna vez te has preguntado cómo calcular la corriente de un electrodoméstico, de un interruptor, de un motor eléctrico o de un transformador? En este video vamos a ver en forma rápida y sencilla el cálculo de amperaje de estos equipos. ¿Cómo calcular la corriente de tus equipos eléctricos? Hola, ¿cómo estás, Trafoeléctrico? Bienvenido seas de nuevo a este canal. Soy el ingeniero Fabián Razo y estás en Capacitación Eléctrica Trafomex. Vamos a comenzar. Si deseas recibir todos los días capacitación, enseñanzas y consejos de electricidad industrial, suscríbete en capacitacioneléctricatrafomex.com. Hace tiempo vi algo muy interesante. Era un artículo acerca de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. El mayor invento de los seres humanos, según esta investigación, fue el fuego. Después está el foco, inventado por el mayor enemigo de Nikola Tesla, el famoso inventor Thomas Alva Edison. En esa lista también estaba la computadora, el internet y hasta el teléfono. Pero si te fijas, no he mencionado a la electricidad, a pesar de que la mayoría de los mejores inventos creados por el ser humano no funcionarían ni como pisapapeles de no ser por la corriente eléctrica. Por eso hoy sí vamos a rendirle honores a este gran tema. Vamos a empezar con cómo calcular el consumo de corriente de un aparato eléctrico. Lo primero que debemos entender es cómo funciona un aparato electrodoméstico. Para que éste pueda realizar su función, necesitan de potencia eléctrica. Cada aparato requiere para funcionar una cantidad de potencia. Sin ella, aunque le lloremos o le peguemos como pareja tóxica, no va a funcionar. Y a todo esto, ¿qué es la potencia? En términos simples, es la capacidad que tiene un electrodoméstico para producir una acción, o lo que hace falta para levantarnos por las mañanas. Es decir, para que un horno de microondas caliente tu desayuno, o para que pueda cocinar esas palomitas con mantequilla, necesita potencia. Pero ¿cómo obtiene potencia un aparato electrodoméstico? Mira, es muy sencillo, conectándolo a la electricidad. De esta forma, el aparato electrodoméstico consigue dos cosas: corriente y voltaje, que multiplicadas entre sí dan como resultado la potencia necesaria para producir un trabajo. Pero veamos esto en forma sencilla. Potencia, que es la medida en watts o vatios, es igual a la corriente, que se da en amperios, por el voltaje en voltios. Para que nosotros podamos calcular la corriente de un aparato, necesitamos despejar la corriente. Ahora, si fuiste a la escuela pública como yo, no te preocupes. Aquí está la fórmula. Corriente es igual a potencia entre voltaje en watts o vatios. Algo que debemos conocer es que el voltaje casi siempre lo vamos a conocer. Es una constante, o debería ser una constante en nuestro hogar. Si vivimos en México, el voltaje residencial que utilizamos es de 127 voltios. Desde luego, esto es así cuando solo tenemos una fase de nuestra instalación eléctrica. Si tengo una fase en un sistema monofásico, son 127 voltios a neutro o a tierra. Si tengo dos fases, son 127 voltios de cada fase a tierra o a neutro. Y 220 voltios medidos entre ambas fases. Para comprar un aire acondicionado, por ejemplo, que funcione a 220 voltios, yo debería conectar las dos fases de 127 voltios a mi clima. Sí, mi aire acondicionado funciona a 127 voltios, aunque tenga dos fases en mi instalación eléctrica, solo conecto una. De lo contrario, voy a mandar a mi aire acondicionado a conocer a San Pedro y adiós garantía. ¿Cómo se relaciona el voltaje de 220 voltios y el de 127? Es fácil. 220 voltios entre la raíz de 3, es decir, 220 entre 1.73 son 127 voltios. Bien, creo que eso está claro. Si no, puedes volver a verlo, es gratis. Invita al que pague el internet. Pasemos a un ejemplo. ¿Cómo calcular la corriente de un refrigerador de 500 watts? Tenemos un refrigerador de 127 voltios y, como ya dijimos, tiene una potencia de 500 vatios o watts, ya sea que seas español de España o no lo seas. Y dijimos que corriente es igual a potencia entre voltaje. Corriente es igual a 500 watts entre 127 voltios es igual a 3.93 amperios. Un punto importante es el siguiente. Si tienes dudas de cuánta potencia o watts consumen tus aparatos, lo único que tienes que hacer es revisar la etiqueta de cada electrodoméstico.
Ahí vas a encontrar la información necesaria para satisfacer tu curiosidad. Bien, veamos ahora cómo calcular el interruptor adecuado para un circuito eléctrico. Ya vimos que la corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Ahora, ¿para qué queremos saber la corriente de un aparato electrodoméstico? Digo, si podemos sentarnos a buscar gente en Facebook toda la tarde. Mira, si tú conoces la cantidad de corriente que tienes en un circuito eléctrico, vas a poder determinar el conductor adecuado para tu instalación y el tamaño de la protección adecuada para tu circuito eléctrico. Lo primero que debes hacer para calcular el conductor adecuado es sumar la cantidad de corriente que tienes en tu circuito. Digamos que tengo los siguientes aparatos en mis contactos: una computadora de 200 watts, una televisión de 300 watts, que en total sumados son 500 watts, dividimos entre 127 voltios para encontrar la corriente de nuestro circuito y el resultado es 3.93 amperios. Bien, para obtener el calibre del cable de nuestro circuito derivado, tenemos que acudir a la norma, y no es tu prima a la que le gusta el reggaetón. La norma NOM 001C de 2012, que en México es el máximo reglamento para instalaciones eléctricas, en su tabla 2.10.24 llamada Resumen de requisitos para los circuitos derivados, podemos encontrar lo siguiente. Si usamos nuestra carga calculada en nuestro circuito derivado, nuestro circuito tiene una carga menor a 15 amperios. Por lo tanto, corresponde a un interruptor termomagnético según esta tabla de 15 amperios y un cable conductor del circuito del 14 AWG. Así de fácil. ¿Cómo se calcula la corriente de un motor monofásico? Para calcular la corriente de un motor, primero debes suscribirte a este canal para que recibas más videos y darle mucho amor a esa campanita de notificaciones. La corriente de un motor se representa por la letra I. Es una medida de la cantidad de electricidad que fluye a través del motor para que éste pueda funcionar y dar vueltas. Calcular la corriente de un motor es necesario para seleccionar adecuadamente los dispositivos de protección como fusibles, interruptores y garantizar que el motor opere dentro de sus límites seguros. Si se tratara de una resistencia, podríamos calcularla solo usando la ley de Ohm. Pero como nada es tan fácil en la vida, ni la vida misma, la situación se complica más con los motores eléctricos. Para realizar los cálculos de motores eléctricos debemos considerar lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es revisar si el motor es monofásico o trifásico. Si se trata de un motor eléctrico monofásico, debemos usar la siguiente fórmula para el cálculo de la corriente, y esa es I es igual a P entre B por FP, donde I es la corriente del motor monofásico, P es la potencia del motor, B es el voltaje y FP es el factor de potencia del motor. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Tenemos un motor de medio HP conectado a 127 voltios con un factor de potencia de 0.86. ¿Cuánta corriente consume este motor? Según la fórmula, I es igual a P entre B por FP. Un HP es un caballo de potencia y un HP corresponde a 746 watts. Esto no te lo había dicho, pero ya te lo sabes. Sustituimos los valores. I es igual a P entre B por FP. I es igual a 373 entre 127 por 0.86, que son 3.41 amperios. Vamos a ver ahora, si tú mides un motor que tiene esta capacidad de potencia, es decir, que tiene este medio caballo para trabajar, y tú lo colocas en vacío, no va a consumir esos 3.41 amperios porque está en vacío. Cuando tú le colocas carga es cuando va a tener este amperaje. Es decir, esos 3.41 amperios es la corriente nominal de tu motor monofásico. Pero vamos a ver ahora cómo se calcula la corriente de un motor trifásico. Ahora, para calcular la corriente de este motor es un poco más complicado, pero nada que no se pueda aprender. Mira, la fórmula es la siguiente. I es igual a P entre 1.73 por V por FP por EF, donde I es la corriente del motor trifásico, P es la potencia, el 1.73 es debido a la raíz de 3, al tratarse de un sistema trifásico. B es el voltaje de línea, FP es el factor de potencia del motor, EF es la eficiencia del motor. Vamos a ver un ejemplo súper fácil. Tenemos un motor eléctrico trifásico de 10 HP con un factor de potencia de 0.86. Sí, ya sé, es el mismo factor de potencia de antes. El voltaje de la línea
es de 440 voltios, ahí ya cambió, y una eficiencia de 0.94. Y sustituimos los valores en la fórmula y obtenemos I es igual a 746 por 10, que son 10 caballos, entre 1.73 por 440 por 0.86 por 0.94. La corriente va a ser I es igual a 7460 entre 615.35 y esto nos da 12.12 amperios. 12.12 amperios. ¡Listo! Fue demasiado fácil, pero no te vayas aún porque sigue algo muy interesante. ¿Cómo se calcula la corriente de un transformador? Uno de los equipos más importantes en cualquier empresa o lugar es el transformador eléctrico. Si quieres aprender a valorar a estos equipos, solo tienes que esperar a que se dañe el que alimenta tu fraccionamiento. En cualquier momento puede ocurrir y podrían pasar incluso días antes de volver a tener energía eléctrica. Pero como es mejor pensar en cosas positivas, veamos ahora cómo calcular la corriente de un transformador eléctrico. La fórmula para calcularla es I es igual a kVA entre 1.73 por V. Fácil. Donde I es la corriente de línea del transformador trifásico, kVA es la potencia del transformador, 1.73 es debido a ser parte de un sistema trifásico, V es el voltaje de la línea. Ahora, vamos a ver un ejemplo para que esto quede súper claro. Tenemos un transformador de 1000 kVA con un voltaje del lado primario de 13.800 voltios y en el lado secundario 440 voltios. Y sí, recuerda que los transformadores eléctricos, reductores y elevadores utilizan un nivel de voltaje distinto en el secundario y otro en el primario, a menos que se trate de un transformador igualador, que es de relación 1 a 1. Bien, vamos a sustituir la fórmula y nos queda, para obtener la corriente del lado primario, I es igual a 1000 entre 1.73 por 13.8, lo cual es igual a 1000 entre 23.874, lo que nos da 41.88 amperios. Y si notaste, seguramente puse el voltaje como 13.8 kilovolts en lugar de 13.800 volts. Y esto es porque cuando coloqué los 1000 kVA, no le quité la K y no la multipliqué por 1000. Es decir, ahí se cancelan esas unidades, por eso yo le puse I es igual a 1000 entre 1.73 por 13.8, que serían kilovolts porque estamos hablando en kilos. Y para calcular la corriente del lado secundario es igual a I es igual a 1000 entre 1.73 por 0.44, lo que nos da 1000 entre 0.7612 y esto es igual a 1314 amperios. Como puedes ver, el transformador que estamos calculando tiene un voltaje mayor en el primario, pero su corriente es menor, al contrario del lado secundario donde su corriente es mayor y el voltaje secundario es menor que en el primario. Por cierto, si quieres calcular la corriente de un transformador monofásico, puedes utilizar la misma fórmula, solo quítale el 1.73 que es debido a la raíz de 3. Quedaría I es igual a los kVA entre el voltaje. Es muy fácil. Y bueno, más fácil, imposible. Si quieres saber más, suscríbete en capacitacioneléctrica trafomex.com. ¡Hasta la próxima!